Bueno, es un poco lo que se cuenta, ¿no? Todo lo que se puede romper cuando hay un pasado que no se ha digerido o que no las dos partes la han digerido de la misma manera. Y cómo cada uno se puede vivir en el opuesto, de yo no soy para nada eso, el mira, mira lo que me ha dicho, ¿no? El mira, mira lo que ha hecho, y en esencia, si soy parte del conflicto, y seguramente me parezco mucho más. Sí, yo creo que son dos personajes que son tan opuestos que se tocan, ¿no? Entonces están viviendo como dos vidas paralelas, uno en la oscuridad, otro en la luz, pero son paralelas al fin y al cabo. Y uno va para la oscuridad y otro va para la luz, en cierta manera, personalmente, porque se enfrentan a diferentes decisiones y las resuelven de diferente manera. Entonces eso es lo que lleva a cada personaje luego a tener una resolución, que es verdad que se queda un final abierto, no para el personaje principal, que es Nora, pero para nosotros dos sí que se puede quedar qué pasará con estos personajes, no está muy claro. O sea, Nora es una mujer que aparentemente lo tiene absolutamente todo, está en su jaula de... Es que es una película de muchos símbolos, ¿no? Aparecen jaulas, aparecen pájaros, aparecen... No, y ella está en su jaula de oro, es una mujer que lo tiene absolutamente todo, un hombre guapo, talentoso, va a ser presidente de la Junta de Andalucía, yo qué sé... El que más quiere. El que más quiere, ¿eh? Y de repente se da cuenta que eso no es lo que quiere. Entonces tiene que parar. O por lo menos que eso no es todo, claro. ¿no? Que no se está viviendo en toda su dimensión, ¿no? Y creo que todos los personajes tienen ese momento que tiene Nora, ella es el motor, lo tienen todos en algún momento de la película. Se cuestionan y dicen, ¿esto es lo que quiero yo en mi vida? ¿Voy bien? Algunos lo viven en primera persona y entonces esa quitada de collar es liberadora, como en el personaje de ella, ¿no? Ella de pronto se da cuenta de esa opresión que ella misma está, ese me posiciono a la sombra de, pero se da cuenta ella y ella decide salir de ahí, entonces yo creo que en ese sentido es más liberador, y otros personajes no lo veían venir, como por ejemplo el mío, y es su decisión la que lo dejan en el sitio, casi como de un bofetón, ¿no? Y a partir de ahí tendríamos que ver qué hace Abel con eso, ¿no? O sea, ya por fin integra eso y se reconduce, o prefiere pillarse en este caso al poder, poner como protagonismo a su profesión y seguir sin querer ver ciertas cosas, ¿no? Allá deberíamos verlo, ¿no? Entonces algunos lo ejecutan en primera persona, esta liberación, este cambio, y otros no les quedan más remedios. Y otros se dejan llevar. Mi personaje yo creo que entra en una vorágine tóxica que no sabe salir, además empieza como un machito y se le va yendo de las manos y no sabe, ¿no? Hasta que de repente si hay algo que completamente le da la vuelta y dice hasta aquí. Es que yo creo que el pasado que vuelve es ese, el que no está digerido, no está transformado. Yo digo muchas veces la frase de lo que niegas te somete, ¿no? Entonces, si tú lo das por pasado, porque decides pegar un portazo, pero eso no lo tienes realmente integrado, se va a repetir, porque lo tienes que solucionar. Y cada vez con más ahínco te lo va a poner la vida, creo yo. Y en la película asistimos a eso, ¿no? Es cuando ya ese secreto ya no puede más y dice, no, que me resuelvas. Entonces ya no te puedes esconder más, porque ya ha explotado, ¿no? Ese es el pasado que vuelve. Si hiciéramos todo el trabajo terapéutico de integrarlo, pero claro, eso nos asusta. Normalmente lo que no integramos es las partes que nos han dolido mucho, las partes que nos asustan o que desconocemos. Entonces ahí preferimos cerrarlas y decir, no, más adelante. Y la vida te va brindando muchas oportunidades hasta que ya no hay tu tía. Sí, esa cosa de que toda acción tiene una reacción y una consecuencia, ¿no? Entonces hay gente y sobre todo... Es que lo bonito de esta película, que habla de que parece como un microcosmos, que habla de la política y luego se va pequeñito y va hablando de las relaciones humanas. De hecho, el contexto político, quiero decir, nos lo conocemos tanto que un simple eco ya te va a resonar. Además, me parece muy bonito que nunca lo veamos en la película, ¿no? Que en la película vemos este cortijo, este fin de semana, dijéramos el bullicio de la vida diaria, no la vemos. Es este paréntesis en la película. Es como esta isla en la íntima de muy pocos personajes en la que se habla de eso y el inconsciente de todos los espectadores dicen, ya sé de qué está hablando, ¿no? De todo este ruido que veo cada día en las noticias. Pero no es lo importante, es estimulante cinematográficamente hablando, pero podían dedicarse a cualquier otra cosa, porque al final te lo cuenta desde eso, desde lo individual y personal de cada uno de los personajes, ¿no? Y la toma de decisiones, cómo repercute en el otro, en su relación de pareja, en la amistad, en zonas que no quieres ver, el otro te invita a hacerlo.
eso es al final de lo que se habla. Claro, lo extrapolas a la política, son los trapos sucios, los tweets sin borrar y a veces cosas más peliagudas. Bueno, la impunidad y esto que parece que son intocables y que nada les pasa, pues aquí empieza todo como a romperse, ¿no? Y vemos que sí, que al final todo tiene su consecuencia. Es que muchas veces hablamos de los políticos o la política, ya la propia palabra da como pereza, ¿no? Hay como un hastío, es como la política. O a veces él hablando de su familia, de la familia de su personaje, que dice, bueno, hijo de un corrupto. Pero las palabras nos restan en lugar de sumarnos. O sea, porque corrupto, ¿qué es corrupto? Es que al final es una persona que ha cometido una corruptela, pero es más cosas que un corrupto, ¿no? Y a lo mejor no lo ha sido todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, la película es adulta, es decir, no es los buenos, los malos, no. Es este tipo que ha hecho esto, pero también ha hecho esto, ¿no? En ese sentido es interesante, porque el mundo político de corbata y mitin, qué pereza. Es el mundo de plástico, es el de la mentira, es la careta. Pero, ¿qué pasa con ese tipo real cuando se va a dormir, cuando discute con su mujer, cuando surge un tema, cuando le da una inseguridad? Eso es con lo que podemos empatizar o poder, por lo menos comprender. No vamos a justificar todas sus acciones, pero la vamos a entender, porque es una persona como tú y como yo, se dedica a lo que se dedique. Yo podría ser, quiero decir, político, que es, cualquiera lo puede llegar a ser, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, Jota, concretamente mi personaje, tuvo una anécdota en la que fue a un concierto, no voy a decir ni de quién ni de tal, y uno de los teloneros, tampoco voy a decir quién, no hace falta, era hijo de alguien corrupto. Entonces de repente él como que se vio en la tesitura de, ¿pero aplaudo o no? Yo no quiero aplaudir a este, ¿sabes? Y de repente se fue a casa y se lo llevó, que es lo que pasa con esta película, que te lo llevas a casa, y él se llevó y dijo, pero a lo mejor este chico no tiene la culpa, o sí. Pero también él, y en la película, mi personaje también hay un momento que dice, vale, me he hecho el tonto, ¿vale? Me he hecho el tonto, pero ¿me podéis dar otra oportunidad? Entonces utiliza este pretexto político para hablar de relaciones humanas. Bueno, fíjate el mío, queriendo ser tan íntegro y tan puro, le niega, porque juzga a su personaje, una segunda oportunidad. ¿Tiene culpa en el caso del hijo de un lo que sea? ¿Tiene que pagar el pato por ser el hijo de...? No, a lo mejor ha estado chupando el bote también. Pero a lo mejor no. No voy a contar trapos sucios concretos, pero yo he vivido en una época de juventud, por historias familiares, el sentirme señalado. Y dices, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Pero claro, también puedo comprender que visto desde fuera, pues toda la familia, porque si no... Pero bueno, si eres un chaval de 16, 17 años, ¿qué tienes que ver con lo que haga tu padre, tu abuelo, ¿no? Entonces, abanderamos tanto, ¿no? En el caso de Abel, las formas buenas de hacer las cosas, y a lo mejor estamos siendo igualmente injustos, pero del otro lado.